Un gusto tenerlo, viceministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar en la sintonía del Pueblos Noticias. Hace un momento conversábamos con una investigadora sobre el tema de Human Rights, esta empresa, no sé si llamarle empresa, una fundación a nivel internacional que lo que hace es financiar, de acuerdo a lo que nos señalaban la investigadora. Entiende usted, viceministro, que también tiene algunos datos para compartir con nuestra audiencia sobre el trabajo de Human Rights en Bolivia. El nombre completo de esta fundación, entre comillas, es The Human Rights Foundation, ese es su nombre en inglés. La Fundación de los Derechos Humanos, o para los Derechos Humanos sería la traducción. Algunos medios han confundido a esta organización con otra que se llama Human Rights Watch, que es otra organización más conocida, digamos, en el campo de los derechos humanos. Yo creo que los bolivianos y bolivianas recordaremos que el 4 de mayo, hace un año, casi un año exactamente, en Santa Cruz se llevó adelante un referéndum ilegal sobre unos estatutos separatistas. Absolutamente nadie, ninguna organización seria del mundo participó en estos referéndums como observadores. La única fue justamente esta Human Rights Foundation, el 4 de mayo del año pasado. Hicieron informes que los puedan encontrar en su página web sobre esta convocatoria ilegal e inconstitucional y separatista en Santa Cruz. Pero para conocer algunos detalles de lo que es esta Human Rights Foundation, es importante hablar de un personaje cubano. Su nombre es Armando Valladares. Armando Valladares, que es miembro del directorio, que le envió una carta al presidente a nombre de esta fundación hace algunos meses, fue un policía de la dictadura de Batista, ¿sí? Y después del triunfo de la Revolución Cubana, esta persona fue parte de grupos violentos contrarrevolucionarios y en 1960 fue condenado por la colocación de explosivos en cines y en otras instalaciones en Cuba. Producto de un proceso judicial, fue condenado y pasó más de 2 décadas en la cárcel. De este tipo de personajes estamos hablando cuando hablamos de la Human Rights Foundation. Y no solamente eso, sino que el gobierno de Estados Unidos de entonces, sobre todo el Reagan, que ustedes saben que ha sido un gobierno de derecha, de ultraderecha en los Estados Unidos, el gobierno de Reagan promovió una serie de hechos financiados para lograr la libertad de este señor Valladares. Inventaron la idea de un defensor de la libertad, además minusválido, inválido más bien, inválido porque andaba en una silla de ruedas mientras estaba en la cárcel. Lo que hizo el gobierno de Fidel fue colocar cámaras en su celda y en el baño, y descubrió que no estaba inválido, como decía la propaganda, sino que todas las noches hacía ejercicios ahí. Entonces, el gobierno de Castro, de Fidel Castro, dijo: está bien, les damos la libertad, le damos la libertad, pero con una condición, que antes de subir al avión, que se pare de su silla de ruedas y vaya subiendo las escaleras del avión, que lo saque fuera de Cuba. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, no solamente un terrorista que ha sido condenado y sentenciado, sino además un mentiroso. Ese es uno de los directores más importantes y destacados, entre comillas, de esta Human Rights Foundation. Si me permite hacer simplemente una contextualización del tema, porque estamos hablando de la Human Rights Foundation en esta mañana, porque resulta que uno de los unionistas detenidos, que ahora está con prisión domiciliaria, ha declarado públicamente que el presidente de la Human Rights en Bolivia, de apellido Achá, debería dar la cara porque él tiene las vinculaciones con el tema de los nexos económicos. Eso es lo que ha declarado esta persona, y por eso es que viene al tema las preguntas que le está aclarando a usted el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti. ¿Qué elementos más tiene usted, viceministro, de esta Human Rights, que ahora viene a ser un brazo operativo dentro de las investigaciones
aparentemente de financiamiento de los hechos que se conocen ya con este grupo terrorista de mercenarios que estaban en Santa Cruz. Y si me permite acotar a esa pregunta, viceministro Diván, ¿cuáles son los antecedentes? ¿En qué época, en qué gobierno ingresa la Human Rights Foundation en Bolivia? ¿Desde cuándo comienza a operar? ¿Es desde este gobierno o desde otros gobiernos? ¿Cómo aparece en Bolivia? Bueno, muy pertinente la contextualización y la pregunta. Decir que fue justamente Juan Carlos Gueder Bruno, uno de los dos unionistas detenidos el martes pasado en Santa Cruz, quien señaló que Hugo Achá, que es Hugo Antonio Achá Melgar, para ser precisos, que es el presidente de la Human Rights Foundation en Bolivia, quien estaría involucrado con este grupo terrorista. En ese sentido, fue el fiscal Sosa el que los convocó para que declaren. No fue el presidente de la República. Lo que dijo el presidente de la República en su discurso ayer fue muy claro y muy preciso. Si se detecta que esta fundación ha tenido algo que ver con estos hechos de terrorismo separatista, van a ser expulsados y sus miembros procesados, ¿sí? Averiguadas las cosas, resulta que esta fundación no tiene registro en el país, no tiene permiso de funcionamiento en el país por las instancias llamadas por ley, primero. Y segundo, que empezó a funcionar con el gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia. Es decir, y en una actitud, obviamente, que es la misma actitud que ha tenido contra Ecuador o contra Cuba o contra Venezuela, que no es para nada una defensa de los derechos humanos. Todos sus informes son panfletos ideologizados y que nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, obviamente lo que nosotros estamos esperando es que estas personas, me refiero al señor Hugo Antonio Achá Melgar, se presenten ante la Fiscalía y aclaren esta denuncia, que no la ha hecho el presidente, no la ha hecho ni siquiera el fiscal, la ha hecho uno de los unionistas detenidos, me refiero a Juan Carlos Gueder Bruno. Entonces, ahí, miren, no es casual que esté involucrada esta fundación. No es casual que hayan participado como observadores, entre comillas, en ese referéndum separatista e inconstitucional. Estas cosas están obviamente vinculadas. Bueno, sí, yo quisiera simplemente agradecer al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales por habernos acompañado unos minutitos, y seguramente este tema, viceministro, todavía va a traer cola, porque recién se está desenredando esta bola grande que tenemos de denuncias que se están haciendo en torno a este grupo mercenario de terroristas. Sí, definitivamente. Solo una cosa, nosotros no le dimos mucha relevancia a sus informes, a los panfletos que emitía esta Human Rights Foundation, porque no tiene ninguna seriedad. Pero desde el momento en que aparecen estos vínculos con un grupo terrorista y separatista, obviamente extremaremos los recursos para garantizar que los responsables sean sometidos a la justicia. Simplemente este datito, en cuestión de segundos, viceministro, el señor Achá es esposo de la parlamentaria de oposición de Podemos, la señora Gentile. Exactamente, exactamente. Vean, es decir, creo que no hay dónde perderse, como se dice comúnmente.